Hola a todos, os voy a presentar un caso de estudio en el que tuvimos que aplicar varias técnicas de las que estamos viendo en el curso y sobre morteros históricos. Es un caso interesante porque fue una colaboración entre arqueólogos y gente del laboratorio de materiales y pudimos estudiar un edificio del siglo XVII y ser un poco detectives porque teníamos que descubrir de qué edad era una torre que no se sabía bien la edad, ¿no? Ahora os lo voy a explicar. Bueno, la iglesia que es objeto de este caso es la iglesia de San Pedro en Polvoranca. Es una iglesia del siglo XVII que tiene varias etapas de construcción. Bueno, es del siglo XVII lo que se ve, la parte más importante, pero está construida sobre una antigua, una base medieval. Actualmente es una ruina, ¿no? Es peligroso casi caminar por ella. Hubo un equipo de arqueólogos que trabajaron en la datación, en la historia constructiva de este edificio y nos pidieron que, como había pocos documentos, que sobre todo sobre una torre que ahora os enseñaré, a ver si a través de los morteros y de la caracterización podíamos llegar a datarla. Bien, ahí tenéis una imagen más lejana, en un día menos luminoso, y tenéis la iglesia a la derecha del todo, en medio un muro y una estructura que era una torre, que era la estructura que los arqueólogos no conseguían datar con otros medios que no fueran los medios casi, diríamos, arqueométricos, ¿no? Los medios del laboratorio de materiales. Bien, lo que se sabía de este edificio es que hay una base medieval y luego la parte de arriba, la parte del edificio más importante, era una parte del siglo XVII. Está construido con algunas bóvedas y tiene unas capillas y es un ejemplo típico de la arquitectura madrileña del tiempo. De hecho, se le atribuye a un discípulo de Francisco de Mora, que es un arquitecto muy importante del siglo XVII madrileño. Ahí tenéis la imagen y es un edificio de fábrica de ladrillo sobre una base que teóricamente es de un medieval y teóricamente es de un mortero diferente del mortero de la fábrica de ladrillo. O sea, la base de nuestro estudio sería comparar estudiar los morteros de la base, datados como medievales, estudiar los morteros de la fábrica, renacentista o barroca, mejor dicho, que serían morteros diferentes de otra época, y estudiar los morteros de la torre sería el problema, y en función de cómo fueran, pues atribuirlos a una edad o a otra. Esta es una de las partes de la ruina. Veis que hay partes caídas y otras partes que están en pie. Y esta es la torre, cuyo es de ladrillo, el aparejo se parece, pero no hay constancia y no se sabe muy bien. Bien, pues en esta parte nosotros vimos que mediante las técnicas vimos que había yeso en el mortero del siglo XVII y cal en el mortero medieval. Y esta es parte del muro de la torre, donde tomamos también muestras, y aquí tenéis una imagen del interior, muy deteriorado, como os he dicho antes, y los morteros, pues había, incluso en la parte barroca, había dos tipos de mortero de yeso que fueron identificados, aunque ambos de yeso, y uno de revestimiento, aquí lo veis en esta imagen, el revestimiento general, que es de yeso, y si seguimos hacia atrás, el mortero de las juntas de la fábrica de ladrillo, que veis ahí, entre los ladrillos hay un mortero que es de un tipo de yeso, más grueso, de menos calidad, vamos a decir, y hay otro más fino, empleado para la decoración, en el interior del templo. Y luego había otro tipo de mortero en la parte de abajo, en la zona de la iglesia medieval o de la cimentación. ¿Qué mortero es cómo llegamos a saber que era mortero de yeso? ¿Cómo llegamos a saber que era un mortero de cal? ¿Cómo es el mortero de la torre? Bueno, esto lo dejo para el siguiente tema.